Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Regresamos hoy, una vez más, desde el Museo Casa del Vedado, ubicado en 23 entre E y D. Hoy vamos a estar hablando sobre el éxtasis, ese estado sublime al que todo artista aspira a alcanzar. Ya comenzamos. Existe algo que los amantes del arte vamos buscando siempre, desesperadamente, y eso es el placer artístico y el enorme deleite intelectual que eso supone, pues te ves transportado, deslumbrado y te das cuenta de que todo el tiempo que has estado esperando ha merecido la pena solo para vivir ese momento concreto. La ayahuasca es una liana que crece en la selva amazónica. Su nombre en quechua procede de unir aya, que significa espíritu, y huasca, que significa cuerda. Es la cuerda de los espíritus que te ayuda a subir al mundo de los dioses. Los chamanes usaban la ayahuasca para entrar en éxtasis. En sus rituales se cubrían la cara con máscaras doradas que representaban a sus dioses. Magníficas piezas de orfebrería con las que llegaban a un estado de arrebato, de misticismo. Llegaban al éxtasis. En las culturas precolombinas utilizaban la soga de los dioses, la ayahuasca, para ascender al mundo de los inmortales y convertirse en animales sagrados. Jaguares, murciélagos, serpientes. Estas máscaras son nuestro punto de inicio, el lugar donde empezar a buscar nuestra propia fórmula del éxtasis, porque tienen una cosa esencial que vamos a necesitar: su color. Para los chamanes, el éxtasis consistía en ascender al mundo de los espíritus. La religión cristiana ha hecho algo muy parecido. Durante siglos, llegar al éxtasis místico significaba entrar en contacto con Dios, con lo divino. Pero ¿cómo se representaba esto en el arte? ¿Qué recursos tenían los pintores para señalar a aquellos que estaban más cerca de lo divino? Dejadme que os lo enseñe. Hoy estoy aquí en la Plaza del Vaticano porque vamos a hacer santos. Encarnación, estoy haciendo santos. Sto facendo santi oggi. Io sono dalla televisione spagnola. ¿Quiere ser santo usted también? Would you like to become saints today? You just got married today. You just got married today, so you are kind of saint today. Vi presento Sant'Andrea e Santa Maria. Santissimi e bellissimi. Santa Eliana. Santa Eliana, me encanta. Santa Antonella. Ma è, diciamo... Santa Matilda. Così. Allora. Sono Santa Giulia. Santa Maria Francesca. Martire. Sì, No, martire sono io. This way you put your halo on. Oh my God, it's a halo. It's a halo, yes it is. I was looking for a halo, now I got it. Santa Edith, Santa... Rosa. Santa Xiomara. Santa Yasmin. Santa Yasmin.
Pues aquí están. Sant Pep. Sant Pere. Com Sant Pere? Sant Pere no. Los pintores en la época antigua pintaban aureolas sobre las personas que estaban más cerca de Dios. Los santos, las vírgenes, los apóstoles, los ángeles, todos llevan aureola. ¿Y qué significa la palabra aureola? Viene del latín de aurea, que no significa otra cosa que dorado. Durante siglos en la pintura se llegaba al éxtasis a través del dorado. Siguiendo la pista del dorado de las aureolas, dejamos atrás el Vaticano y viajamos hasta la isla de Torcello, en Venecia, un lugar extraordinario. También los bizantinos utilizaron el dorado para, de algún modo, crear experiencias místicas en sus templos. Sus iglesias están siempre forradas con pan de oro, con mosaicos dorados y vidriados, para aumentar el efecto del reflejo, del que para ellos era el color de Dios. Cubriéndolo todo de dorado, querían que el visitante entrara en contacto directo con Dios y experimentara el éxtasis. La Basílica Bizantina del siglo VII, Santa María Assunta, en la isla de Torcello, es un perfecto ejemplo de esto. Oggi sto cercando di trovare la formula artistica dell'estasi. Io sono convinto che possiamo arrivare all'estasi attraverso l'arte. Non so se lei pensa lo stesso. L'arte è sicuramente un aiuto perché ci confronta con il bello, ci aiuta ad uscire da noi stessi per incontrare colui che è l'origine del bello. E io penso che loro che hanno costruito questa chiesa cercavano che i visitatori della chiesa sentissero questa esperienza, diciamo un po' mistica, di vicinanza con Dio. È così, non è così? Sicuramente è così. Una vicinanza con Dio che passava attraverso la bellezza artistica delle opere qui rappresentate. Dei dorati. Dei dorati anche, che veicolavano però il messaggio di un Dio vicino, di un Dio di amore, di un Dio di verità. Ho veduto anche che dietro l'altare c'è una scala. Sì. Non so se io potrei salire un po' la scala per cercare di trovare quest'estasi, andando un po' più vicino a tutto quel dorato, a tutto quel mosaico così bello. Sì, il Sintronon era il modo anche visivo attraverso il quale il credente, che volgendo lo sguardo verso la finestra centrale che rappresenta Cristo, era aiutato a salire verso il cielo. Quindi ecco, può essere un'esperienza che speriamo aiuti anche chi vede questa bella trasmissione. Ecco, un po' mistica, diciamo. Ecco, il suo salire, che aiuti qualcuno a fare anche un'esperienza proprio di questo tipo di elevazione dello spirito.
el dorado de las aureolas y el dorado de las iglesias bizantinas no son otra cosa que un intento de representar la luz de Dios. En el siglo VII, cuando esta iglesia fue construida, los conocimientos arquitectónicos no permitían construir grandes ventanas, así que lo cubrían todo de dorado y de brillos, porque lo que intentaban era reproducir el efecto de la luz. En los años 70, Andy Warhol alquiló un loft en Nueva York. Lo primero que hizo fue cubrir las paredes con papel de plata y llenarlo de globos plateados. No contó mucho del por qué lo hizo. Digamos que Warhol era parco en palabras. Lo que sí sabemos es que le llamó The Factory, porque era su fábrica de serigrafías. De ahí salieron los famosos botes de sopa Campbell, las caras de Marilyn, los billetes de $. Warhol se envolvió de brillo durante toda su vida. Le gustaba el dinero, las joyas, la gente fuera de lo común. Y si escarbamos en su infancia, quizás encontremos un hilo del que estirar para entender ese gusto por lo brillante. Warhol era hijo de inmigrantes eslovacos. De pequeño vivía en la pobreza y toda su familia pasaba las tardes y los fines de semana en la iglesia de su barrio, en Pittsburgh. La iglesia a la que iban era la Iglesia Bizantina Católica. ¿Sabéis lo que significa eso? Warhol se debió pasar la infancia observando paredes cubiertas de pan de oro y mosaicos, observando figuras de santos. Quizá por eso se sentía tan cómodo con las paredes brillantes. Y quizá por eso un día decidió ponerse una peluca dorada casi blanca en la cabeza. Quizás, más que una peluca, fuera una aureola. Solo quizás. Abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi mentre già mi batte il cuore e ti dico che per me stare insieme qui con te ha il sapore dell'amore, mio caro l'amore. Se tu mi baci, caro l'amore, sei tu che mi baci, baci. Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles, pero se hizo suya esta ciudad, Roma. Bernini fue el gran genio de su época, el barroco. Fue una superestrella de la escultura. Para comprobarlo solo hay que darse un paseo por la ciudad. Hoy vamos a la casa de Bernini en Roma. Todas estas esculturas están hechas de mármol, pero en manos de Bernini, esta roca es como plastilina. Era capaz de darle cualquier textura, era capaz de hacerlo parecer tela, piel, carne. Bernini consiguió que el mármol hiciera cosas que no había hecho nunca antes. Con Santa Teresa, Bernini hizo mucho más que una escultura. Era un apasionado del teatro y creó una auténtica escenografía alrededor de la santa. ¿Y cómo lo hizo? Pues convirtiendo la capilla donde está situada en una sala de teatro con todos los elementos necesarios. Para empezar, nos presenta a los protagonistas, Santa Teresa y el ángel que la visita, un cupido que la lleva hasta su éxtasis y lo representa en plena acción. Casi parece que se muevan.
A continuación, Bernini los sitúa en un escenario. Les eleva, les da profundidad, les enmarca en medio de unas columnas. Después crea la escenografía en sí. Detrás de la santa se ven los rayos dorados que representan la luz de Dios que la ilumina. Escondida tras el conjunto hay una ventana por la que entra la luz natural que refuerza los rayos dorados e ilumina a los protagonistas. Bernini incluso le pone palcos al conjunto y así convierte al visitante en un espectador más. Igual que en el teatro, Bernini se basó en un texto, una de las poesías que Santa Teresa escribió detallando uno de sus episodios místicos. Vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido, como si fuese uno de los ángeles más altos, que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines. Llevaba en la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía una llama encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas. Y cuando sacaba la espada, me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. Vamos con el cuarto elemento de la fórmula. Antes hemos visto cómo el arte usaba el dorado y el plateado para expresar el éxtasis, pero hubo un pintor que demostró que el éxtasis no se trata de uno o dos colores en concreto. Cualquier color puede transportarnos a la plenitud absoluta. El color puede hacernos llorar de emoción. Hablamos de Mark Rothko. A Rothko lo pusieron en el saco de los pintores abstractos, los que utilizan las formas y los colores de manera casi científica. Pero a él nunca le gustó esta etiqueta porque a Rothko no le interesaba estudiar el color en sí mismo, ni las formas en sí mismas. Lo que de verdad le interesaba era expresar los sentimientos humanos a través del color, a través de las franjas, de los degradados y de las capas. Last night, we were birds and we could fly above the bright white clouds in your felt-tip sky. And the fields far below were golden green as the sun sank low behind the zigzag mountains that you drew in the snow. We sat on early palm trees and kissed the summer breeze, learning from the oceans far away. Rothko extendía finas capas de pintura, una sobre otra, sumando color sobre color. Repetía el proceso una y otra vez, dejando algunas franjas sin cubrir, permitiendo al espectador ver a través de las distintas capas. Así estaba dando un efecto de profundidad. De este modo, también creaba sus características formas horizontales que flotaban en el cuadro. Todas estas capas daban además un efecto de movimiento, como si las formas se acercaran o se alejaran en el espacio. Rothko pintaba para expresar emociones. En una ocasión dijo: «Con mi pintura quiero expresar mis emociones humanas básicas, tragedia, éxtasis, muerte. La gente que llora ante mis cuadros tiene la misma experiencia religiosa que yo cuando los pinté». Buscaba que la persona que estuviera delante de sus cuadros experimentara una reacción íntima, como si entrara dentro del cuadro, como si viajara atravesando velos de color. Para tener esta experiencia de la que Rothko habla, hay que mirar sus cuadros muy, muy de cerca.
Rothko no es el único artista que utiliza el color para llegar a la emoción. El pintor irlandés Sean Scully es otro magnífico ejemplo. Me encuentro con él en la iglesia de Santa Cecilia, en Montserrat, un lugar especial, una antigua capilla restaurada que Scully ha llenado con sus obras, convirtiéndola en un espacio mágico. Las obras de Sean Scully llenan paredes de museos alrededor del mundo, pero en ningún otro lugar se pueden contemplar con tanta carga espiritual como aquí. Bien, nuestro viaje hacia el éxtasis casi ha llegado a su fin. En este viaje hemos intentado encontrar la fórmula del éxtasis a través del arte, de la pintura, de la arquitectura, de la literatura, de la música. Quizás algunos de vosotros habríais incluido otros elementos en la fórmula. Quizás haya otros artistas, otros cuadros, libros o edificios que os hagan viajar hasta el éxtasis. Pero sea como sea, de lo que estoy convencido es de que la mejor forma de llegar a él es siempre a través del arte. Nuestra fórmula casi está completa, de hecho solo le falta un elemento muy especial para mí que he querido dejar para el final. Acompañadme. Gracias. Hola, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, buscando el final del programa, el elemento que he dejado para el final, que es Scriabin, el poema del éxtasis de Scriabin, que es una música que me fascina. ¿Cómo podríamos definir esta música que es tan, no sé, apoteósica, extasiante? Yo diría que es una mezcla de posromanticismo, modernismo, tiene mucho de moderna en la época, fue una innovación, ¿no? Aún hoy día las armonías disonantes casi que a veces duelen al oído, ¿no? Pero duelen porque esta tensión que crea al final culmina en ese éxtasis. Y el compositor, Scriabin, utiliza varios recursos, entre ellos el más poderoso es el del crescendo y el del poder, por ejemplo, de los metales. Esta frase que va construyéndose hasta crear un clímax mientras el resto de la orquesta apoya con un trémolo y un crescendo continuo. Pero no solo con el sonido, sino también con el silencio. Con el silencio. Porque hay un momento de la obra en que hay un silencio total. ¿Vamos a escuchar? Hay dos grandes momentos. Sí. Que es uno antes del penúltimo clímax y el segundo es al final, que es tan importante como el primero. Muy bien. Claro, yo cuando os escucho estoy siempre fuera, os estoy viendo desde aquí, escuchando desde aquí. Bueno, pues ¿qué te parece si te invitamos me dejas, ¿no? a estar con nosotros? ¿Me puedo poner ahí? Por favor. Escuchar el poema del éxtasis desde dentro. Por favor, siéntete y siéntate como en tu orquesta. Scriabin consideraba la música como la más evolucionada de las artes. También creía que el éxtasis es la más evolucionada de las emociones humanas. El propio Scriabin escribió un largo poema para acompañar su música. El poema concluye así: soy un momento iluminando la eternidad. Soy una afirmación. Soy el éxtasis.
Emplear el arte para expresar nuestros sentimientos nos ayuda a sentirnos mejor, a conocernos a nosotros mismos y a ser más feliz, pues produce un aumento de la autoestima y la resiliencia. Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, expresó: aunque parezca paradójico, la vida imita al arte mucho más que el arte imita la vida. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.